Muy buenos días. Estuvimos esperando que la mayoría de los estudiantes se incorporen y este día en nuestra clase de biología hablaremos acerca de los virus. También el día de hoy tenemos que hablar sobre los virus, los antecedentes, definición y características, la estructura, los estadios, la clasificación, cómo se replica, hablaremos sobre el SIDA, los antecedentes, las características, estructura, transmisión, etapas, diagnóstico, síntomas y también hablaremos sobre el COVID-19. ¿Ok? Entonces, el día de hoy el tema está regular, ya por si acaso, y definitivamente pues no vamos a tratar a todos los virus, ¿no? Dentro de los virus, muy aparte del COVID-19, que tiene una tasa de letalidad del 2 al 3%, también podemos encontrar en la historia que han existido pues muchos otros virus que han cobrado la vida de millones de personas. El virus de la viruela, el virus del ébola, también dentro de los virus más letales. El virus del Marburgo es otro de los virus más letales que se encuentran y que es muy similar al virus del ébola, inclusive el virus del Marburgo. También otros virus menos, menos letales, pero no menos importantes, tenemos el virus de la rabia, el virus de la polio, y diversos tipos de virus, así como también el virus de la gripe española en 1919, que cobró también la vida de muchas personas. Entonces, los humanos pues siempre, de cierta manera, estamos vinculados con respecto a los virus. Si es que hablamos de los virus, ya netamente la palabra virus proviene del latín que significa veneno, porque un veneno tiene la capacidad precisamente de matar a sus pacientes, ¿no? A los individuos a los cuales ataca. Entonces, virus tiene esa connotación. Virus es equivalente a decir como veneno. Si es que hablamos de algunos antecedentes, pues tenemos ya en 1892, cuando Ivanovsky demuestra que el virus del mosaico del tabaco era filtrable. En 1898, Fred Loeffler y Paul Frosch encontraron la causa de la fiebre aftosa. En 1899, Martínez Benjamin publicó acerca del virus del mosaico del tabaco y el virus del tomate también. Y ya en 1935, Wesley Stanley es el que se encarga de cristalizar por primera vez el virus del mosaico del tabaco. O sea, cristalizar quiere decir aislarlo, ¿no? Aislarlo y darse cuenta de que este era el virus que atacaba precisamente a estas plantas. Entonces, te van dando cuenta que la importancia biológica que tienen los virus radica en que no existe ningún ser vivo en este planeta no tenga un virus que los parasite. Profe, nosotros también, ¿no? Ahorita estamos frente al tema del coronavirus, si bien es cierto, pero tal vez por ahí haya alguno de ustedes que esté con un proceso gripal. Resulta que en el caso de la gripe existen 115 cepas de ribovirus que provocan gripes y otras 20 adicionales que también pueden provocar síntomas de la gripe. Entonces, si bien es cierto, nuestro cuerpo frente a la gripe tiende a hacer anticuerpos, puede ser que un año te atacó la cepa 87, supongamos, anticuerpo para la cepa 87, pero después al año siguiente te ataca la cepa 93. Acuérdate que son 115. Y entonces vas a volver a tener toda la sintomatología clásica de la gripe hasta que tu cuerpo elabore sus anticuerpos. ¿Okay? Por ende, te dice que los virus pues, son causantes de numerosas enfermedades. Enfermedades que atacarán a la piel, a los pulmones, al sistema nervioso, en fin. Y van a ser herramientas importantes en la investigación, ya que utilizando los virus se ha avanzado bastante en lo que viene a ser biología molecular,
para entender precisamente los procesos de replicación, los procesos de transcripción, cómo funciona este idioma central en el caso del estudio de los ácidos nucleicos, y pues también van a ser herramientas útiles de la evolución. Un aspecto importante que también tienen los virus es que van a controlar el equilibrio ecológico. Y eso lo hace porque los virus tienen como función disminuir la población, ¿no? Disminuir realmente la población, provocando la muerte de los individuos en la mayoría de los casos, y esto pues va a ayudar a equilibrar, ¿no?, las poblaciones. El problema con el humano es que es una de las poblaciones que más se ha extendido en este planeta, y cuando aparece COVID-19 se hacen muchas teorías respecto al inicio del virus, ¿no? Se hacen teorías de que posiblemente fue el murciélago, luego dicen, bueno, posiblemente fue la serpiente, posiblemente fue el pangolín, que son como reservorios del virus, ¿no? Entonces, hay varias teorías, ¿no? Pero definitivamente pasaron pues de animales a humanos. Muchos de los virus tienen esta peculiaridad, ¿no? Pasar de animales a humanos. Y sin ir muy lejos tenemos pues la gripe aviar, la gripe porcina, ¿no?, que pasaron definitivamente al humano y que generaron ciertos trastornos. No todo virus te va a llegar a matar, pero sí a tener unos síntomas que luego se van a tratar. Va a depender de que la persona tenga un sistema inmunológico muy debilitado para que el virus pues, pueda atacar de manera más agresiva. Como los humanos tenemos la capacidad de elaborar vacunas, de consumir medicamentos, entonces como que todavía podemos paliar a los virus y somos la población pues, que más se ha implementado. Otro de los detalles de los virus es que sirven como mediadores del intercambio genético entre individuos de una misma especie o especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere hacer manipulación genética, se puede utilizar como vectores en los virus. Y también van a ser empleados en modernos tratamientos basados en terapia génica, ¿no? Una modificación genética puntual, ¿no?, para hacer tratamiento genético de ciertas enfermedades como puede ser diabetes u otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de los virus. Pero la pregunta es, ¿y qué es un virus finalmente? Un virus son asociaciones supramoleculares. ¿Y por qué supramoleculares? Porque tienen un elevado peso molecular debido a que están formadas por una serie de proteínas, además de material genético, que en este caso puede ser ADN o ARN. Van a ser estructuras acelulares, así que dentro de los niveles los niveles de los seres vivos, los virus todavía se mantienen en el nivel químico, básicamente en un subnivel que se llama supramolecular, por su elevado peso molecular. Como todavía no pasan a ser seres vivos, la pregunta es, ¿cómo es que persisten todavía? ¿Qué hacen ellos para subsistir, digamos? Los virus en sí van a ser parásitos intracelulares obligados porque van a depender de la maquinaria metabólica de las células a las cuales ellos estén parasitando. Entonces, estos parásitos intracelulares obligados son obviamente altamente infecciosos. Ya sabemos que no tienen capacidad de hacer metabolismo. Su naturaleza es nucleoproteica, básicamente por lo siguiente. Porque tiene un genoma, que puede ser cualquiera de los dos ácidos nucleicos, y una cubierta de proteínas, por eso el nombre del núcleo proteico. Si bien es cierto, los virus son resistentes a los rayos ultravioleta y a ciertos agentes químicos, también podemos mencionar que el virus del mosaico del tabaco fue el primer virus en ser cristalizado o aislado. Para poder visualizar a los virus se necesitan microscopios electrónicos.
porque estos son ultramicroscópicos, o sea, muy, 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 muy pequeños. Mirando nada más acá, por ejemplo, el glóbulo rojo, podemos encontrar que este mide 10.000 nanómetros de diámetro, mientras que el virus de la polio apenas tiene 30 nanómetros. El virus de la sarampión tiene 200 nanómetros por 300 nanómetros. Comparado con ello, es definitivamente muy, muy pequeño. Y fíjense cuál es el tamaño de una Escherichia coli. 1000 nanómetros por 3000 nanómetros. Entonces, los virus son definitivamente ultramicroscópicos. Otra de las capacidades que tienen los virus es que son muy mutables, altamente mutables. Pero aquí también quiero que nunca se vayan a olvidar de esta primera etapa cuando un virus quiere ingresar al interior de la célula. La primera etapa, que lo vamos a ver nuevamente, se llama el anclaje. El anclaje o también llamado adsorción. El anclaje o adsorción es la primera etapa en la cual el virus prefiera ingresar a la célula. Pero un virus no ingresa a cualquier célula. ¿Cómo que no ingresa a cualquier célula? Fíjense que a nivel de la membrana, todas nuestras células tienen proteínas. ¿Ya? A nivel de la membrana celular tenemos proteínas. Proteínas periféricas, ¿no? Estas proteínas periféricas son proteínas de reconocimiento. Y en el cuerpo de los virus también hay proteínas. Quiere decir, chicos, que para que este virus pueda ingresar al interior de esta célula, tiene que haber un acoplamiento o una identificación entre las proteínas del virus con las proteínas de la célula hospedadora. Tiene que haber una identificación. Si no hay una identificación, un acoplamiento, ni nada por el estilo, entonces ese virus no va a poder ingresar al interior de la célula. Ahora bien, una vez que el virus ingresó a la célula, ¿no? Se va a producir este endosoma, porque la membrana celular envuelve al virus para formar un endosoma, el cual va a transportar al virus al interior de la célula. Una vez que el virus está en el interior de la célula, entonces se libera el material genético, sea ADN o ARN, y empieza a sacar copias, pero también esa cubierta proteica. ¿Y cómo hace para sacar más proteínas? Lo que va a hacer es utilizar precisamente a los ribosomas de la célula para que produzcan sus proteínas. Si bien es cierto, existen virus desnudos, pero también existen virus cubiertos o virus envueltos. Esa envoltura la van a sacar de la célula a la cual infecta. Y como nosotros hemos estudiado la semana pasada respecto al dogma central y veíamos que la señal viene de ADN, ARN, proteínas, justo puede ocurrir que este virus, cuando se empiece a empaquetar, pueda añadir otras proteínas diferentes a las que tenía en un inicio, generándose una mutación. Por eso estoy hablando de una alteración, ¿no? Si los cambios genéticos afectan a las proteínas, ahí está. Entonces, aquí hablamos de una mutación. Mira, aquí estaban sus proteínas originales y aquí están las proteínas mutantes, pero las han sacado de la misma célula a la cual parasita. Y en algunos casos, esas proteínas mutantes las van a hacer a los virus mucho más fuertes en el sentido de que pueden afectar a mayor cantidad de la población, ¿no? De ahí viene el tema de las mutaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un virus, por ejemplo, el virus del H1N1, que afectaba inicialmente a los cerdos, pudo ingresar a un humano,
en el humano cogió estas proteínas, ¿no? Y sale del humano ya con estas proteínas que son propias del cuerpo humano, y entonces ahí tiene una mayor capacidad ya de seguir infectando ya a los humanos. Por eso es que se pasan de una especie a otra, ¿no? Entonces, estas mutaciones, perdón, van a ser importantes para entender al virus, ¿ya? Hoy en día estamos frente a COVID-19 y estamos hablando de variantes, ¿no? Primero apareció la variante británica, luego apareció una variante brasileña, luego hablaron de la variante andina, tanto en Perú como en Chile. Ahorita se está hablando de una variante en India. Definitivamente, para la cantidad de muertos que han habido en Estados Unidos, se habla de que posiblemente ellos también han tenido una variante, pero que nunca lo han querido decir abiertamente, ¿no? Entonces, esas nuevas variantes pues se dan por estas mutaciones, ¿ok? Y lo que busca el virus pues es hacerse más fuerte, entre comillas, ¿no? Más resistente. Inclusive en el caso del virus de Wuhan, de un inicio, a la variante de Pekín fuese más resistente y parece que ese es el que más se propagó. Entonces, tenemos todavía virus para rato, ¿no? Y la gente hablando acerca de los virus, pero algunos científicos, bueno, algunos conocedores dicen que a la larga, bueno, se va a poner ya la vacuna y va a pasar simplemente como otro resfriado, como más, pero es necesario que las personas se vacunen para no tener mayores complicaciones. Bien. Entonces, la estructura del virus es la siguiente. Todo virus presenta un material genético. Puede ser ADN o ARN. Jamás, y escucha bien, jamás ambos. O es ADN, o es adenovirus, o es ribovirus. Nunca los dos. La cápside está formada por un conjunto de proteínas. Cada uno de estos bolitas azules se conoce como capsómero. El conjunto de capsómeros forma la cápside. Esa, digamos, es la estructura básica de un virus, ¿ok? Su material genético y su cápside. No obstante, como te mencionaba hace un rato, existen algunos virus con envoltura, pero recuerda, esta envoltura la obtuvieron de la célula a la cual habían infectado. Esta envoltura está formada por una bicapa lipídica y proteínas. En cuanto a la simetría de los virus, esta viene a ser la forma que adopta un virus en el espacio y está dada por una estructura de la nucleocápside. Las estructuras pueden ser así, ¿no? De forma poliédrica, de forma helicoidal o de manera compleja. De esta manera. Esta configuración de las estructuras le va a permitir al virus poderse transportar, le va a permitir al virus poder escabullirse también, inclusive del sistema inmunológico del individuo al cual está parasitando, y también le va a permitir pues sacar nuevas copias, ¿no? Replicarse adecuadamente. Eso es lo que hace su estructura, ¿no? El virus de la polio, por ejemplo, tiene esta estructura que en algunos casos le dicen icosaédrica, ¿no? Luego tenemos la estructura helicoidal, como el virus del mosaico del tabaco, y este bacteriófago es un virus complejo. En el caso de los tipos de virus, también podemos encontrar si es que el virus tiene envoltura o aquellos que no tienen envoltura. Recuerda que los virus que no tienen envoltura solamente están formados por un ácido nucleico y su cápside, ¿no? Estos capsómeros en conjunto forman la cápside. Mientras que los virus con envoltura están formados por ácido nucleico, cápside y una envoltura lipoproteica. Ahora, el detalle es que cuando estos virus sacan copias, o sea, se replican, para salir de la célula a la cual infectan, lo pueden hacer por dos mecanismos.
Por ejemplo, los virus desnudos lo hacen por citólisis, y la citólisis implica que van a destruir la célula a la cual han infectado. Mientras que los virus con envoltura lo hacen por gemación. Es decir, sale una pequeña gemita de la célula y este virus entonces sale para buscar otra célula a la cual infectar, pero no destruyen a la célula inicial. ¿Por qué? Porque van a seguir utilizando a esa célula para seguir propagando más partículas virales. Eso es lo que hacen los virus. Bien, a ver, acá un pequeño ejercicio. Dice, los virus son altamente infecciosos. Sin embargo, un solo virus puede infectar a un grupo reducido de células. Esto es debido a la interacción de... ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? A ver, analicen. Dice, solo pueden infectar a un grupo reducido de células. Esto es debido a la interacción de... Muy bien, Ronaldo. Exacto, muy bien, chicos. A las proteínas virales y proteínas receptoras de la membrana, ¿no? Por eso le decía, si no hay ese acoplamiento, si no se reconocen las proteínas virales con las proteínas receptoras, no va a poder ingresar el virus a la célula y no la va a poder infectar. Bien. Ahora, cuando hablamos de los estadios virales, vamos a hablar de dos de ellos, ¿ya? El estadio intracelular a la vez va a presentar dos ciclos, ¿ya? Que es un ciclo lítico y un ciclo lisogénico, del cual hablaremos después. Pero lo que tenemos que entender del estadio intracelular es cuando los virus han ingresado al organismo y van a empezar a sacar copias, ¿no? Las copias se conocen como viriones, ¿ya? Partícula viral o virión. Entonces, entra el virus, saca copias, y estas son las partículas virales o virión, que pueden estar infectando a otras células más dentro del cuerpo del individuo, pero en algunos momentos estos viriones van a salir del cuerpo. Cuando salen del cuerpo, entonces estamos en el estadio extracelular o infeccioso. Por ejemplo, miren, ¿no? Se han tenido en estos últimos 20 años, ¿ya? Se han tenido la aparición de ciertos virus, pero vamos desde el 2010, ¿ya? Los últimos 10 años. Desde el 2010, en el 2010 apareció la H1N1, la que ustedes conocían como gripe porcina. En la H1N1, en un inicio, y yo le digo, esto también fue una pequeña pandemia, pero fue controlada, ¿no? Nada más que cuando apareció esta pandemia, se mandó a las personas también a una cuarentena, pero que duró 2 semanas, ¿no? Entonces, en el 2010, más o menos en julio, que los chicos tenían que volver de vacaciones el 6 de agosto, no volvieron el 6 de agosto, sino ya volvieron a principios de septiembre. Ya, entonces, de esa manera pudieron controlar. Y se establecieron también ciertas medidas profilácticas, ¿no? Como, por ejemplo, taparse mientras se estornuda, aislamiento social para eso no había, ¿no? Entonces, y la gente pues en ese entonces recién empezó a taparse mientras estornudaba. Antes de que apareciera COVID-19, ustedes se dan cuenta, ¿no? Antes cuando decías achus, la gente decía salud, ¿no? Ahora haces achus y todo lo demás se espantan, ¿no? Es así. Pero como te menciono, en el 2010 ya apareció esto del H1N1 y la gente se contagiaba, ¿no? Ahora, un virus, profe, aquí dice que los virus no pueden replicarse si tienen la capacidad de cristalizarse. En efecto, ¿no? Cuando un virus sale de un organismo y no encuentra a qué otro organismo atacar, se cristaliza. El hecho de que esté cristalizado no está implicando de que el virus vaya a perecer rápidamente. No.
Esos virus, así en estado de cristalización, pueden estarse manteniendo todavía sobre las superficies una determinada cantidad de días, y si viene un organismo, ya no, una persona, un individuo, puede captar ese virus, y es lo que nos pasa con COVID-19. Con COVID-19 sabemos que el virus se mantiene cristalizado, se mantiene latente todavía, esperando poder ingresar a un organismo, y por ejemplo el COVID-19 se mantiene 72 horas sobre superficies metálicas y entre 48 horas en superficies de cartón o superficies de madera. Por eso es tan importante el tema de ir desinfectando, ¿no? De ir utilizando la lejía, el jabón, el alcohol, porque lo que hacen estos compuestos es precisamente destruir la cubierta lipoproteica del virus y poder también finalmente destruir al material genético del virus, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener en cuenta el estadio extracelular infeccioso. Hoy en día, ¿no? Aparte del 2010 que apareció la H1N1, en el 2012 se da el síndrome agudo respiratorio severo, también en China, que es un tipo de coronavirus. Luego, más o menos en el 2014, 2015, se tiene el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que menos mal fue controlado. Y dentro de los tipos de coronavirus que hay, porque son el SARS-CoV-19, el MERS, de ahorita que tenemos el COVID-19, ¿no? Primero fue el SARS, simplemente, luego el MERS, y ahora tenemos el SARS-CoV-19. De esos tres, el más letal es el MERS, o sea, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que tiene una tasa de letalidad que sobrepasa el 40%. Este que estamos enfrentando tiene una tasa de letalidad del 2 al 3%. ¿Ok? Ahora, en el 2014 también apareció un posible brote de ébola que cobró la vida de 30.000 personas en el 2014. ¿Ya? Y así, bueno, de décadas atrás se han tenido otros virus, como el virus del Marburgo en 1977, por ejemplo, que tiene una sintomatología muy similar a la del ébola. Entonces, el estadio extracelular infeccioso es cuando estas partículas virales empiezan a ingresar a otros organismos para pasar al estadio intracelular y empezar a sacar copias también dentro de ese organismo. Y por ello todas las medidas de prevención. Ahora, chicos, cuando nosotros queremos clasificar a los virus, podemos clasificarlo de tres formas. Profe, ¿por qué de tres formas? Escuchen. Nosotros podemos clasificar a los virus según el organismo al cual ataca. Según el organismo al cual ataca. Y si es según el organismo al cual ataca, podemos hablar, por ejemplo, de los virus fitófagos, aquellos que atacan a las plantas. Los virus zoófagos, aquellos que atacan a los animales. Los virus micófagos, aquellos que atacan a los hongos. Los virus bacteriófagos, aquellos que atacan a las bacterias y a las cianobacterias. También podemos encontrar a los virus antropófagos. Y esos antropófagos son virus que atacan al humano. Y dentro de los virus que atacan al humano y son antropófagos, vamos a entender que estos virus van a atacar a determinados órganos del cuerpo. Entonces, también se puede clasificar a los virus según al órgano al cual infecta. O sea, antropófagos, pero determinados según el órgano al cual infecta. Y también podemos clasificar al virus según su material genético. Tenemos los adenovirus y los ribovirus. Esas son las tres formas que se pueden clasificar a los virus. Empecemos viendo acerca de ciertos virus antropófagos según el órgano que atacan. Según el órgano que atacan, podemos encontrar los virus dermatópicos o dermatrópicos. Ellos son virus que atacan
a la piel. Estos virus, dentro de lo que viene a ser la historia, el más letal fue el virus de la viruela. El virus de la viruela, que menos mal ya está totalmente erradicado, es un virus que cobró la vida de millones de personas en el siglo V, ¿no? Antes de Cristo, la famosa peste de Justiniano. Y también tenemos que mencionar que el virus de la viruela provocó la muerte del 90% de pobladores aquí en Sudamérica o en las colonias que estaban siendo invadidas por los españoles. No les afectaba a los españoles en el sentido de que ya muchos de ellos habían estado pues enfrentando el virus, algunos de ellos habían subsistido. Ya Edward Jenner estaba provocando lo que son las primeras manifestaciones de lo que es la vacuna, pero cuando los españoles llegan acá a Latinoamérica, traen con ellos el virus de la viruela, que genera unas llagas mucho más intensas que estas y que inclusive provocaron la ceguera de muchos de ellos. El 90% de la población llega a perecer víctimas de la viruela. Enfermedad altamente mortal que ya estaba erradicada. Profe, ¿por qué me dice que ya estaba erradicada? Les digo esto porque hace no menos de 5 años apareció el movimiento antivacunas, ya siempre ha habido, ¿no? Pero apareció el movimiento antivacunas con una información incorrecta, pero que se basaba, ¿no? Decían tal científico, ¿no? Y luego se demostró que eso no era así. Y esta información decía que si los padres vacunaban a sus niños contra la viruela y la sarampión, los niños podrían padecer autismo. Los padres asustados no vacunaron a sus niños. Mucho tiempo después se desmintió esa teoría, pero lastimosamente estos padres no pudieron salvar a sus hijos de las garras de la muerte, ya que sus niños fallecieron precisamente de viruela y sarampión. Otra de las enfermedades es la varicela, ¿no? La varicela y el herpes pertenecen a la misma familia y esta te provoca pues estas llagas, pero para la varicela nuestro cuerpo ya hizo sus propios anticuerpos. De pequeños nosotros nos contagiamos, la gran mayoría de nosotros, porque por ahí habrá alguno que me va a decir, porque a mí esta hora no me dio, y en algún momento le puede dar, ¿ya? Y en el caso de la varicela, que aparece cuando estamos bastante pequeños, ¿no? 7 años, 6 años, 5 años en algunos casos. Nos desespera, sí, nos causa escozor, la mamá no nos hizo un tratamiento, nos echó el azul brazo, por ahí otras mamás del chuño, ¿no? Todo ello, pero después, si ves a otro niñito con varicela, ya eso no te vuelve a dar. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo generó los anticuerpos para este virus. Ahora, según el órgano que infectan, también podemos hablar de virus neurotrópicos, que son virus que van a atacar al sistema nervioso. Aquí tenemos el virus de la rabia, la cual puede ser transmitido por la mordedura de mamíferos como los monos, murciélagos, roedores, el gato o el perro. Y va a generar dentro de los primeros síntomas estadios de fotofobia, es decir, intolerancia a la luz, pero también intolerancia a los sonidos. En el caso de los perros, como ves ahí, se empieza a incrementar la cantidad de saliva, ¿no? La glándula parótida empieza a producir demasiada saliva, igual que las otras glándulas salivales, y la saliva es espumosa. Muy aparte de la fotofobia y los problemas de la audición, o no soportar los sonidos, el individuo con rabia presenta ciertos comportamientos anómalos, se vuelve muy agresivo y finalmente puede perecer, ¿no? Fallecer, aparte de la fiebre alta y todo ello. Entonces, ese es el virus de la rabia. Que te mencioné, utiliza ciertos vectores. Ahora, un detalle es que
A nosotros no nos vacunan contra la rabia. A quienes vacunan contra la rabia son precisamente a nuestros perros. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser más propensos a sufrir mordeduras de roedores. O del gato, bueno, si es que el gato también puede haber sido mordido por algún roedor, ¿no? De esa manera es que viaja el virus. Profe, ¿y si me mordió un perro? Bueno, si te mordió un perro desconocido, un perro X, hay que ir a la posta, ¿no? Ahí te van a empezar a poner vacunas. ¿Por qué se vuelve agresivo? Bueno, porque es un virus, como te dice ahí, ataca al sistema nervioso. Y básicamente a quien ataca es el sistema nervioso central, ¿ya? En el tema de las dosis pueden variar de 5 a 10, ya. Entonces, mira, lo que hace es ir destruyendo, ¿no? Ir destruyendo lo que son las neuronas, las va eliminando. Por ejemplo, ¿cuál es el lóbulo responsable de nuestra personalidad? Básicamente es el lóbulo frontal, ¿ya? En el lóbulo frontal, ahí está el lóbulo responsable de la personalidad, del discernimiento, de lo bueno, lo malo, de lo que es el juicio crítico, ¿ya? Entonces, podría estar afectando, ¿no? Afecta a ese lóbulo, ¿ya? La saliva, o sea, como se muerde, está en la saliva, ¿no? Está en la saliva ahí. Entonces, como muerde y sale sangre, ¿no? Ahí hay un contacto directo, ¿no? De la sangre con la saliva, ¿no? Que es así provocada por la mordida, ¿no? Y hay ese contacto. Entonces, de esa manera es que el virus ingresa al organismo. Miren, si un perro X nos mordió, realmente vamos a la posta o al hospital, nos hacen ahí el lavado, si necesitamos una puntada, bueno, nos ponen algunas puntadas y nos ponen la vacuna antirrábica. O sea, no es que nos pongan como la vacuna contra la polio de chiquitos, no, nos ponen la vacuna antirrábica. Y luego nos dicen que volvamos al día siguiente, ¿ya? Y que apuntemos si tenemos algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, fotofobia, problemas de audición, que vayamos dando los síntomas. La inyección se le puede poner, yo sé, en el brazo o preferentemente en la zona abdominal. Profe, ¿por qué en la zona abdominal? Porque la vacuna contra la rabia se absorbe a través del tejido adiposo, en este caso, ¿ya? Mira, si te hubiera mordido un perro con rabia, a ti también ya te hubiera dado la rabia y ya no nos estarías acompañando realmente. Esa es la verdad. Que dice, el perro te mordió, pero el perro entonces no tenía rabia. Y ahí tienen que ser bastante explícitos, ¿ok? Tienen que decirlo. Entonces, a mí también alguna vez me ha mordido un perro y yo iba a la posta y no sé si el perro estaba vacunado o no vacunado. Por precaución, me pusieron ahí la vacuna. Me pusieron 3 dosis, solamente 3 dosis, porque ya el cuarto día que yo fui, me dijeron, bueno, en estos 3 días no has tenido ningún síntoma que podría indicarnos que te contagiaste de rabia, así que solamente 3 dosis. Entonces, en algunos casos, por seguridad, se ponen 5 y hasta 10 dosis en algunos casos. Chicos, ahora, con respecto a la poliomielitis, este virus utiliza como vector a las cucarachas. Quiere decir que el virus de la poliomielitis está en la saliva de la cucaracha. Ahora tú te preguntarás, pero profe, ¿cómo es que un niño, acaso la cucaracha muerde? ¿Acaso no? Lo que sucede en la mayoría de casos es lo siguiente. Nuestros infantes que tienen entre 2 años, 3 años, 4 años, en esa edad tienden a poner todo a su boquita, tienden a chupar. Y puede ser que la cucaracha haya dejado con su saliva ahí a los virus, ¿se acuerdan? Están cristalizados, pero todavía se están manteniendo en tiempo. Entonces viene el niñito, chupa el objeto y de esa manera ingresó el virus al cuerpecito del pequeño. Va a generarse como síntomas fiebres altas y después el niño o niña va a convulsionar. El problema del virus de la polio es que es un virus que ataca al sistema neuromotor, o sea, lo que produce el movimiento, ¿no?
Y fíjate que después del ataque, porque cuando hay esta convulsión, la pierna pareciera voltearse como si fuera 90 grados, o sea, hacia atrás, y bueno, la madre, obviamente, el papá o quien ve al niño, se desespera, ¿no? Ya, salió de este problema. En algunos casos, los niños pueden llegar a fallecer debido a las convulsiones y fiebre muy alta, y en el caso de los pacientes que llegan a sobrevivir, pues se ha generado ya una atrofia muscular de por vida. La vacuna contra la polio es la vacuna de Sabin y Salk, ¿ya? Vacuna que se coloca a los niños en las primeras etapas, los primeros meses de vida, ¿ya? Eso es lo importante. Otro virus son los virus viscerotrópicos. Los virus viscerotrópicos son aquellos que atacan a las vísceras, ¿ok? Por ejemplo, el virus de la hepatitis. Sin embargo, tenemos que indicarles que cuando hablamos de virus de la hepatitis, hay 5 variantes. 5 variantes, sí. Te lo voy a poner así aparte. La hepatitis A, la hepatitis D, la hepatitis E. ¿Por qué se separa? Por lo siguiente. Tenemos la hepatitis B y tenemos la hepatitis C. Resulta que la hepatitis A, D y E son virus que ingresan a nuestro organismo por consumir agua o alimentos contaminados. ¿Ok? En cambio, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C ingresan al organismo por medio de transfusiones de sangre o por medio de relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, se transmite de persona a persona. Entonces, ahora, de estos dos, ¿cuál tiene vacuna? La hepatitis B tiene vacuna, ¿ya? Algunas personas con hepatitis B pueden llegar a recuperarse completamente, pero pueden tener el virus por el resto de sus vidas, así que siempre van a estar teniendo que cuidarse. Estas personas que pueden tener hepatitis B y ya se recuperaron, son portadores y pueden estar infectando a otras personas. ¿Ok? Ahora, entre los adultos, entre el 5 y 10% desarrollan la infección de por vida. Ahora, entre los niños, el riesgo de sufrir hepatitis B, bueno, por un tema de transfusión de sangre podría darse, ¿no? Que es un poquito más complicado. La hepatitis B, como cualquier otro tipo de hepatitis, tiene sintomatología como el amarillamiento de la piel, que se conoce como ictericia. Otro detalle de la coloración amarillenta es también el tema de las náuseas, la pérdida del apetito, el vómito, el cansancio extremo, el dolor de estómago o también algunas coyunturas o espasmos gastrointestinales. Esos son algunos de los síntomas, ¿ok? Ahora, el problema con hepatitis B y hepatitis C es que puede generar, en el caso generalmente de hepatitis C, puede generar lo que se conoce como cirrosis hepática. Un cuadro de cirrosis hepática es que es una especie de cáncer, ¿no? Hepático. Como te mencionaba, de estos 5, el que tiene vacuna es la hepatitis B. Y son 3 dosis, ¿no? Que son de mes a mes. No es como ahorita el tema del COVID-19 que después de 21 días, ¿no? Acá es 3 dosis. Por ejemplo, el día de hoy estamos 4 de junio, luego la otra dosis será el 4 de julio y la otra dosis será el 4 de agosto. Son las 3 dosis, ¿ok? Esta de acá, en el caso de la hepatitis A, suele ser más común, o es la hepatitis más común a nivel del mundo. Mientras que la hepatitis D y E es común sobre todo en países centroamericanos.
La más letal de todas es definitivamente la hepatitis C, para la cual hasta el momento no hay cura o no hay vacuna. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes se deben vacunar contra la hepatitis B, sobre todo, no? A los bebés desde su nacimiento se les hace la vacuna. Si hay adolescentes, adultos y no se vacunaron, bueno, se tienen que vacunar. Profe, ¿por qué? Porque les cuento que la vacuna de la hepatitis B se empieza a poner recién hace como 20 años atrás, o sea, antes de ello no había. Ya recién hace como 20 años atrás, recién se empezó a vacunar contra hepatitis B. Bien, ahora, otro virus que es muy letal, con una tasa de letalidad alta, es el virus del ébola. O sea, si comparamos entre hepatitis B y ébola, el ébola se lleva la corona de ser un virus altamente letal. Ataca a los intestinos, ¿no? Con cuadros gastrointestinales severos, pero también puede atacar a otros órganos, ¿no? Por ejemplo, aparece dolor muscular, dolor articular, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, erupciones y sangrados. Y es precisamente por esas erupciones y sangrados que el paciente termina falleciendo, ¿no? En poco tiempo. En el caso del ébola, este se puede transmitir por medio de cualquier fluido corporal, llámese saliva, lágrima, sudor, y también por fluidos vaginales o por semen, ¿no? Todos los fluidos van a permitir el contagio del virus del ébola. Este virus debe su nombre precisamente al río Ébola, que es un río que está en la República del Congo, ya, y en África. Y es un virus altamente letal. Aquí dos conceptos más que tienes que aprender el día de hoy son virulencia y patogenicidad. Virulencia viene a ser la capacidad que tiene un agente patógeno, en este caso virus, de propagarse. ¿Ya? Se propagan rápido. O sea, si es de propagación rápida, el ébola es virulento, ¿no? O sea, cualquier fluido, basta que en el 2014, porque llegan a fallecer 30,000 personas, y uno de los casos que se recordó bastante fue el caso de una enfermera que estaba atendiendo al cura, y ella con todas las medidas de protección, ¿no? Pero comete un pequeño error de sacarse el guante y de limpiar un poco el brazo, bueno, una de las estructuras que estaban sudosas del cura. Ese simple contacto hace que ella adquiere el virus y ella también termina falleciendo 2 semanas después de lo que ya había fallecido el cura. O sea, en 2 semanas ébola mata. Pero aquí tenemos en cuenta, ¿no? Virulencia. Es alta, es virulento. ¿Ya? Solo por tocarlo, sí, solo por tocar el fluido, sí, solo por eso. Ese es el problema. Cuando ustedes ven en el caso del ébola, en el 2014, era como ver una de esas películas de ciencia ficción, ¿no? Como ver Contagio y todo, y ahora también seguramente van a hacer algunas películas para el COVID-19, ¿no? La gente cómo sacaban a los pacientes y todo con sus medidas protocolares, ¿no? Así como cascos, esos cascos amarillos o blancos y cubierto todo el cuerpo, ¿no? Con guantes y todo. Y así era el manejo de ellos. Entonces, en el ébola es así. Lo que pasa es que en las medidas de bioseguridad, ese traje es medida de bioseguridad clase 5. ¿Ya? Hay medidas de bioseguridad clase 5. Y no creo que es cuestión sencilla. Cuando se está con ese traje, el individuo que utiliza ese traje no se puede retirar el traje, y ese traje tiene compartimentos especiales para las necesidades. Profe, o sea, ahí dentro de ese traje habrá un compartimento para que la persona pueda mencionar, sí, ahí. Así de fuerte es el uso de esos trajes. Y para el ébola pues se utilizaron ellos, ¿no?
Ahí tenemos, ¿ya? El ébola. Entonces, es virulento, ¿cierto? Y cuando te dicen patogenicidad, es la capacidad que tiene el virus de matar a la persona. Te pregunto, entre hepatitis B y ébola, ¿quién es más patogénico? ¿Quién te mata más rápido? ¿Hepatitis o ébola? El ébola, como te mencioné, te puede llegar a matar en 2 semanas. Hepatitis no, hepatitis puede durar. Hemos visto que en hepatitis B, las personas se pueden recuperar y pueden tenerlo de por vida, pero todavía se mantiene. ¿Ya? Claro, solamente se controla con la prevención, en este caso. Ahora, ya. Hay medicamentos que nos van a servir para controlarlos también, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del herpes. En el caso del herpes, hay un medicamento que se llama ciclovir, pues definitivamente la sintomatología. Ya no es que vayan a eliminar al virus totalmente, pero sí reducen totalmente la sintomatología. Entonces, hay medicamentos, sí, que nos ayudan, ¿no? Hay medicamentos paliativos. Por ejemplo, te comentaba en un inicio, ¿no? Siempre a veces nos solemos enfermar de la gripe o la influenza, para la cual también hay vacuna, ¿no? Para el tema de la influenza. Pero a veces en el caso de gripes son diversas cepas las que nos pueden producir, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo continuamente está haciendo anticuerpos contra esas cepas. Ahora, pregunta, entre el ébola y el COVID-19, ¿cuál de los dos es más patogénico? Patogénico, ¿eh? Quiere decir que te mata más rápido. ¿Cuál? Ébola y el ébola, ¿cierto? Pero, ¿quién es más virulento? ¿Ébola o COVID-19? COVID-19, muy bien. COVID-19 es altamente virulento porque se transmite por el aire, ¿no? Por eso es que utilizamos las mascarillas. Por eso es que utilizamos las mascarillas. Le decía hace rato, ¿no? En el 2010, cuando aparece la H1N1, la llamada gripe porcina, una de las medidas eran tápese la nariz cada vez que va a estornudar. Ahora es usar mascarilla, doble mascarilla y encima el casco si es que vas a salir simplemente. Ni siquiera si es que vas a salir, si vas a estornudar o algo por el estilo. Y si usted está teniendo ahí síntomas de estornudo, por favor ni salga, te dicen, ¿no? Hay medidas extremas también. Bien, según el órgano que infectan, tenemos a los virus linfotróficos, ¿no? Que afectan a los ganglios linfáticos y los linfocitos. Ahí está. Y vamos a hablar de más. Y tenemos los virus neumotrópicos, ¿no? Aquellos que afectan a los pulmones, básicamente a unas células que se llaman neumocitos. El neumocito 1, que es el responsable de la hematosis o intercambio gaseoso. Y entonces ahí el paciente está teniendo cuadros de neumonía. Los diversos tipos de gripe o de influenza que te he mencionado, ahí también tenemos al SARS, tenemos al MERS y tenemos al SARS-CoV-19. Según el órgano que infectan, tenemos a los virus flebotrópicos. ¿Y flebotrópicos por qué? Porque básicamente infectan o van a dañar a los vasos sanguíneos. ¿Okay? El virus del dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Mosquito que preferentemente está en zonas tropicales. Y el problema es que cuando este mosquito llega a picar, bueno, los síntomas son dolor de los ojos, dolor muscular, dolor de los huesos, dolor de las articulaciones, dolor de cabeza, prácticamente todo el cuerpo adolorido, ¿ok? Presencia de sarpullidos, náuseas y vómitos. Y lo peor con el dengue es el famoso dengue hemorrágico, que es lo que finalmente termina matando a la persona. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el virus, que el mosquito Aedes aegypti también transmite otros 2 virus, que son el Zika y la chikungunya. En el 2016, en Brasil hubo una epidemia de Zika. Y esto fue preocupante porque muchas mujeres que daban a luz, los niños, sus niños y niñas, nacían con la cabeza muy chiquita, con cuadros de microcefalia.
Y esa microcefalia fue provocada precisamente por el virus Zika, transmitido por este mismo mosquito. Con el tema del dengue, hay que tener en cuenta que aquí en Perú, en el 2000, ¿no? Cuando empezaban los brotes, ¿no? Empezaban los brotes aquí en Perú y tanto la gente de Madre de Dios, ¿no? Los gobiernos regionales de Madre de Dios, gobierno regional de Loreto, pedían a gritos ayuda aquí a Lima. ¿Por qué? Ajá. Sí, hace poco hubo mirones, lo llegaron a controlar. ¿Y por qué allá? Por lo siguiente, chicos, estaban combatiendo el dengue. Y ellos se preocupaban porque decían, se están preocupando más por el tema de COVID-19, pero nosotros también tenemos otro virus más que ataca, que es el dengue. Y el dengue que todavía no se ha podido erradicar. Ahora, ¿y por qué el dengue se empieza a propagar? Resulta, y aquí también otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, el tema del cambio climático, y por ahí los ecologistas también dijeron, ¿no? Resulta que los humanos están talando tal cantidad de árboles que están atrayendo a virus que estaban ahí en esas zonas boscosas, que están trayendo a la zona urbana. Ese es el problema. Y si vamos a seguir en esa ruta, vamos a no solamente enfrentar a COVID-19, podemos enfrentar a muchos otros virus que va a ser mucho más complicado tratarlos. Entonces, cuando te hablo de cambio climático, sucede lo siguiente. Se empezó a estudiar el comportamiento de estos mosquitos y se percataron de algo, de que habían cambiado un poco su comportamiento. Antes, Aedes aegypti solía colocar sus huevitos solamente en aguas cristalinas, en aguas limpias. Pero resulta que luego empezaron a colocar sus huevos en aguas ya estancadas, aguas que estaban emposadas. El problema en la selva es que llueve, chubascos fuertes, y en los suelos se hacen como pequeñas lagunitas, ¿no? Chiquitas. Y sobre ello estaban poniendo sus huevos. Entonces hubo una propagación terrible de este mosquito y pues ahí el contagio del dengue, ¿no? Entonces eso era lo preocupante. Aquí en Lima también puede aparecer, ya ha aparecido, ¿no? Este mosquito, y tu compañera hablaba de mirones, y el Ministerio de Salud se empezó a preocupar y empezó, bueno, antes de que empezara esto del COVID-19, antes de ello todavía llegaba, ¿no? Llegaba a la puerta de la casa, llegaba una enfermera o un técnico de enfermería, ¿no? Llegaba y te daba la charla para poder prevenir el dengue. Y te decía, por favor, si usted tiene reservorios de agua, por favor, ciérrelos herméticamente, no mantenga esos reservorios de agua porque hay que evitar precisamente la propagación de este mosquito. Bien, avanzamos. Luego tenemos virus que afectan a las glándulas, que se conocen como virus adenotróficos. Aquí tenemos el virus que afecta a la glándula parótida. Y, profe, ¿y eso tiene tratamiento? Sí, bueno, el sistema inmunológico de producir los anticuerpos. Mientras tanto, lo único que se puede estar dando son antiinflamatorios y para controlar la fiebre, ¿no? Temporalmente hasta que esto gradualmente pues se reduzca y ya el cuerpo mismo haya elaborado los anticuerpos para este virus. Bien. Profe, ¿habrán otros más? Bueno, el ébola, que ya hemos hablado, íbamos a hablar del SIDA también, ¿ya? Ahora, según el hospedero, era otra de las formas de clasificar, ¿verdad? Tenemos a los virus fitófagos, aquellos que parasitan a las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la mancha anular del papayo. Profe, pero yo nunca he visto un papayo así, con mancha anular. Yo les aseguro que sí, y si han probado ese papayo, un trozo de esa papaya, va a ser insípida, como amarga e insípida y además dura. O sea, duro, o sea, como si estuvieras mascando papa cruda, algo así duro es la papaya que tiene este virus. Y bueno, el virus del mosaico del tabaco, que como ves,
deja pues estas áreas blanquecinas, ¿no? O sea, hace que pierda la cantidad de clorofila la plantita y por lo tanto no puede desarrollarse adecuadamente. Los virus zoófagos, ¿no? Aquellos que parasitan animales. Podemos encontrar el parvovirus en los perros, no solamente parvovirus, sino también acá tenemos distemper, ¿ya? Estos virus, tanto parvovirus como distemper, atacan al sistema digestivo del perrito, provocándole diarreas. En muchos casos el perrito termina muriendo con diarreas sanguinolientas, o sea, con sangre. Se desangra literalmente, ¿ya? Cuando empieza, en un inicio, el virus, ¿ya? Esto avanza rápido, ¿ya? Y hay que estar bien pendientes ahí del cachorro, ¿ya? Empieza el perrito vomitando, con diarreas, y en un inicio a veces usted no ve la sangre, pero sí el olor de las heces es un olor terrible, ¿ya? Terrible el olor. Entonces, y hay que revisar siempre la naricita del cachorro. Si el cachorrito está así, con los ojitos medio hundidos, llorosos, está decaído, ya no juega contigo, ya ni caso te hace, está decaído, su naricita está seca, ¿no? Y de pronto tú le tocas la barriguita y ya como que le duele, de frente a llevarlo al veterinario al pequeñito, porque ya puede estar empezando con los cuadros de parvovirus o de la distemia. Por eso es necesario, si usted adquirió un perrito, un cachorrito, vacunarlo oportunamente. En el caso de los gatitos, también seguramente algunos de ustedes tienen ahí sus gatitos, les puede tocar la leucemia. Profe, o sea, hay virus que pueden ocasionar algunos tipos de cáncer, sí, son virus oncogénicos, ¿ya? Virus oncogénicos. Y bueno, un gatito con leucemia tiene las encías pálidas, fiebre, vómitos y diarreas, agotamiento, se vuelve aletargado, descuida su aseo. Ustedes van a ver un gato saludable está que se limpia más o menos entre 3 y 4 veces al día, está que se limpia y se limpia. Su lugar de hacer sus deposiciones también es un único lugar y siempre busca la limpieza, ¿ya? Y en el caso de el SIDA en felinos, SIDA en gatos, hay deterioro mental, inflamación del tejido conjuntivo, gingivitis, empiezan a salivar demasiado, fiebre, diarrea, estomatitis, infecciones constantes, así como la pérdida de apetito, y luego la posterior pérdida de peso, ¿no? Y el pelaje sin brillo, y finalmente la muerte del animalito. Entonces, esos son los síntomas del SIDA en felinos. También tenemos a los bacteriófagos, que son, que parasitan bacterias y cianobacterias. Y los virus micófagos, que parasitan a los hongos, el Partiviridae y el Totiviridae. Así como también los virus satélite, que vienen a ser virus que infectan otros virus. Por ejemplo, el virus satélite del mosaico del tabaco y el Sputnik virus. Ahora, aquí nos detenemos un poquito para hablar del genoma viral. O sea, también habíamos mencionado que podemos clasificar a los virus según su material genético. En este caso tenemos a los adenovirus. Y podemos visualizar ahí que hay adenovirus que son virus desnudos, así como también hay adenovirus que son virus envueltos. El Asfaviridae, que generó la peste porcina, que va a tener síntomas como muy parecidos al tema de la gripe. El Poxviridae, la viruela, ¿no? Que es un virus envuelto, tiene esta estructura más o menos, y que fue ya erradicado y que fue la causante de la muerte del 90% de individuos aquí en América. El Adenoviridae, que genera enfermedades respiratorias, y es un virus con pequeñas envolturas, ¿ya? Porque esto que ustedes ven acá son espículas, ¿ya? Que es una leve envoltura que tiene este virus. Hepatnaviridae, aquí tenemos la hepatitis B, que como visualizamos, también es un virus envuelto. El herpesvirus también es un virus envuelto. Mira, ¿ven? Tiene en el centro una naturaleza icosaédrica y luego tenemos su envoltura.
son ejemplos de la familia Herpesviridae, el virus de la varicela y el herpes. En la familia del papiloma viridae podemos encontrar al virus del papiloma humano, que es un virus desnudo y que es causante de el cáncer del cuello uterino. Así como también puede ser causante del cáncer de pene. Entonces, papiloma viridae se convierte en un virus oncogénico, o sea, un virus que puede provocar cáncer. Luego vemos este virus de la parvoviridae, que también es un virus desnudo y que genera eritema infeccioso, ¿no? Todas las afecciones que hemos visto en el perrito, pues han sido ocasionados por el parvoviridae. Bien, ahora respecto a los ribovirus. Tenemos este reoviridae que ocasiona cuadros de diarrea, y que como visualizas es un virus desnudo. La familia de los orthomyxoviridae, que provocan la gripe, son virus envueltos, mira, ARN, pero envueltos. Al igual que la familia de los paramyxoviridae, que también son virus envueltos. ¿Cómo se da cuenta que son envueltos? Fíjate esas estructuras. Esas estructuras de acá se le conocen como espículas, ¿ya? Y esas espículas no son otra cosa que proteínas, ¿ya? Y se forman siempre que un virus sea envuelto. Este ocasiona, pues, enfermedades como sarampión y paperas. La familia de los coronaviridae, la familia de los coronavirus, ¿no? Que son de tipo ribovirus, y tenemos, bueno, el que empezó fue el SARS, que significa síndrome agudo respiratorio severo. 2012, China también. El MERS y el SARS-CoV-19, que ya pasó a ser una pandemia. Los togaviridae, que también son virus envueltos y que ocasionan una infección hacia la piel, que se conoce como la rubiola. Flaviviridae, esta familia de virus, ocasiona la hepatitis C y como vemos también es un virus envuelto. Y Cornaviridae, causante de la hepatitis A y es un virus desnudo. Y tenemos a los retrovirus, que vamos a hablar más al detalle del virus de inmunodeficiencia humana, que les comentaré que no solamente es un ribovirus, sino que también es un virus envuelto y que tiene algunas enzimas que hacen que el virus dentro del organismo se transforme en adenovirus. Vamos con un ejercicio que dice así. Los virus son partículas altamente infecciosas de morfología diversa que generan respuesta inmunitaria. Es correcto mencionar que uno dice, existen oncovirus que tienen capacidad de generar malignidad en una célula. La rabia es un ejemplo de virus dermotrópico, viscerotrópico y neurotrópico. El sistema inmune responde a la infección produciendo interferones y anticuerpos. Lo tercero es correcto, ya siempre que ingresa un virus, se activan los interferones, y estos interferones van a activar a los linfocitos B a que produzcan anticuerpos. Muy bien, profe, solo 1 y 3. ¿Por qué? Porque la rabia es solamente un ejemplo de virus neurotrópico, no tiene nada que ver de dermotrópico y viscerotrópico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, recuerden que hace rato decíamos los estadios virales, ¿no? Los estadios virales, y teníamos un estadio, es el estadio intracelular. Precisamente durante el estadio intracelular es que el virus logra replicarse. ¿Qué es replicar? Sacar copias de sí. Ahora, para poderlo lograr, puede el virus tomar dos rutas. La ruta del ciclo lítico, que es la ruta más activa, o la ruta del ciclo lisogénico, que viene a ser la ruta que va a escoger el virus cuando las condiciones del entorno, por ejemplo, esta es una bacteria, ¿ya? Esta es una bacteria que las condiciones del entorno no están siendo favorables. Entonces, lo que hace el virus, cuando entra en un estadio lisogénico, es adherir su material genético al material genético en este caso, de la bacteria, ¿no? A la cual está infectando. Y acá podemos ver
que las bacterias pueden llegar a hacer división celular, pero ya tiene el ADN del virus. ¿Ya? Digamos que el ciclo lisogénico es un ciclo de estar, entre comillas, en un periodo de reposo, ¿no? O sea, guareciendo lo que viene a ser el material genético. Mientras que el ciclo lítico es un ciclo bastante activo. El ciclo lítico, digamos, es el ciclo más activo dentro de lo que viene a ser la replicación de los virus. Lo primero que tiene que ocurrir ante esta replicación viral es la unión, o también llamada absorción, en la cual, recuerden, tiene que haber un reconocimiento entre las proteínas de la membrana y las proteínas del virus. Una vez que se ha permitido esta fijación o absorción, la segunda etapa es el ingreso del virus al interior de la célula. ¿Ya? Penetración, entrada o inyección. El material genético del virus se introduce a la célula. Una vez que se ha introducido no solamente el material genético, sino también se ha introducido sus proteínas, ¿no? Su cápside, lo que va a suceder es la síntesis. Y cuando hablamos de síntesis es porque se va a replicar el material genético, se van a sintetizar nuevas proteínas para formar la cápside, y si es que era un virus con una envoltura, también se sintetizará las lipoproteínas que van a formar la envoltura. ¿Y de dónde saca todos esos productos, profe, el virus? Los saca precisamente de la célula a la cual han infectado. Los saca de sus ribosomas, ¿no? Para el tema de las proteínas. Entonces, en el proceso de síntesis, tenga en cuenta lo siguiente, que el virus va a utilizar el metabolismo, ¿no? La maquinaria celular para elaborar sus nuevos componentes. Una vez que ya tiene completos los nuevos componentes, que viene a ser nuevo material genético, nueva cápside, y bueno, si es que era un virus con envoltura, nueva envoltura, entonces todo eso pasa a ensamblarse y luego pasa a liberación. ¿Se acuerdan que hace rato decía, la liberación puede darse por citólisis, es decir, romper la célula, o por gemación? Profe, ¿a qué se refiere con eso? Explícame otra vez. Si es que es un virus desnudo, solamente tenemos al virus, el virus con su material genético, ¿no? Entonces, si es que son virus desnudo, estos viriones, así se le llama a las nuevas partículas virales, estos viriones, cuando es un virus desnudo, van a destruir la célula. O sea, rompen todo el citoplasma y salen las partículas virales. Rompieron y salieron. ¿Ok? Rompieron y salieron. Destruyen a la célula. Eso es lo que hacen los virus desnudos. Destruyen a la célula hospedera. En cambio, los virus envueltos, cuando salen, acá está nuevo virus, ¿ya? Cuando salen, forman una especie de gemita o yema. Y sale el virus. Y al salir, está dejando todavía a la célula intacta. ¿Por qué la deja intacta? Para que en el interior de esa célula se sigan replicando más virus. ¿Ya? Entonces, los virus con envoltura salen de la célula infectada por quemación, mientras que los virus desnudos salen de la célula destruyendo a la célula. Eso se llama citólisis. ¿Ok? Ya les expliqué, ¿no? Los estadios o ciclos son el ciclo lítico, que lo acabamos de explicar, es, digamos, la etapa más intensa del virus, de actividad intensa para el virus, y el ciclo lisogénico viene a ser como un periodo de letargo para el virus. Ahora, profe, esta imagen grandota, ¿qué quiere decir? La inmunidad celular implica lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace un rato vi una pregunta que decía, los virus cuando atacan se tienen que liberar interferones? Sí, se tienen que liberar interferones. El interferón, chicos, no es otra cosa que una proteína.
¿Ya? En nuestro sistema inmunológico no solamente participan los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos o los macrófagos, no, también existen proteínas. Lo que hace el interferón, y el interferón se libera siempre cuando ingresa un virus. Y este tiene todos estos mecanismos. Uno de los mecanismos es la modulación de la síntesis de anticuerpos y de sustancias reguladoras conocidas como linfoquinas. Pero otra de las acciones es, mira, ven, que se le manda la señal y hacen que si el virus haya ingresado, eviten la replicación del virus. O sea, como que mandan una señal y dicen, ¿sabe qué? Ya, ingresó el virus, pero vas a tener que evitar la replicación. Elimina la replicación del virus y simplemente el virus ya no se replica. Profe, pero si había ingresado ahí, quien se lo va a fagocitar son los lisosomas. Eliminaron ahí el virus. Chao. Lo otro que van a hacer los interferones es activar a los linfocitos B para que empiecen a sintetizar anticuerpos contra ese virus. Entonces hay un reconocimiento, ¿no?, del material genético viral y automáticamente los anticuerpos empiezan a elaborarse y van a eliminar el virus. Pero también activan a los macrófagos. ¿Ya? Y los macrófagos prácticamente provienen de una célula que se llama monocitos. Los monocitos son los que se van a transformar en macrófagos. ¿Y para qué? Para fagocitar a los virus. Pero también permite la activación de las natural killer, las asesinas naturales, las que van a reconocer qué célula estaba siendo infectada por virus y la van a fagocitar. Fagocitan a toda la célula, ¿no? Imagínate que estén muchos virus aquí. ¿Quién la va a fagocitar? La natural killer. Y de esta manera ya estos virus no se propagan. Eso es como actúa nuestro sistema inmunológico gracias a esta proteína llamada interferón. Pero ¿saben qué? Cuando el interferón se activa, también se incrementa la temperatura. Profe, ¿por qué siempre que hay una infección los interferones hacen que se incremente la temperatura? Porque resulta que a mayor temperatura la actividad de los macrófagos y los neutrófilos es mucho más efectiva. Motivo por el cual siempre que tenemos una infección, ¿no?, nos dice, estás con fiebre. Eso me está indicando que es una infección, ¿no? Y eso lo está provocando los interferones. ¿Por qué creen que en COVID-19 precisamente uno de los síntomas es la fiebre elevada? ¿No? Porque está activando todo esto, ¿ya? El problema con los pacientes con COVID-19, chicos, es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen sobrepeso, no solamente son los interferones los que activan. Se activan los interferones, pero los interferones también van a activar a la tormenta de citoquinas, las cuales producen inflamación. Y en el caso de un paciente con obesidad, muchas veces la respuesta inflamatoria es muy exacerbada, provocando en algunos casos pacientes con cuadros de trombosis pulmonar, que son coágulos en el pulmón, y eso, cuando hay una trombosis pulmonar, entonces no se permite el correcto intercambio gaseoso, resultando que el corazón empieza a bombear más fuerte. Y están con un sobreesfuerzo, y muchos de estos pacientes han terminado falleciendo con ya un paro cardíaco de pronto que apareció. ¿Por qué? Porque se dio toda esta tormenta de citoquinas, una inflamación severa, se ofrecieron cuadros de trombosis, ese trombo, que es un coágulo, en algunos momentos ha roto, ha reventado alguna arteria, peor si es que ese coágulo se fue hacia el cerebro y rompió ahí algún vaso sanguíneo. Entonces, esas son las complicaciones que tiene. Pero es prácticamente el propio sistema inmunológico. No solamente los interferones, también tenemos las citoquinas, pero ya más adelante, cuando vamos a ver el sistema inmunológico, vamos a ver más adelante. Por aquí, quédate con la información de que el interferón hace todas estas funciones y que siempre se activa ante la presencia de un virus. Bien, por otro lado tenemos a los viroides y priones. Los viroides son partículas infecciosas que tienen como material genético solamente al ARN y que van a ser exclusivas de los vegetales.
Ya los viroides van a ser exclusivos vegetales. Cuando la semana pasada nosotros veíamos el dogma central de la biología molecular, habíamos visto que existían unos priones. ¿Y qué es un prión? Es una proteína anómala. Proteína de comportamiento no adecuado o no normal, por eso anómalo, que puede sacar copias de sí mismo. Lo que hacen estos priones es provocar las encefalopatías espongiformes. Y cuando te digo encefalopatía espongiforme, es porque lo que va a suceder es que prácticamente el cerebro empiezan a aparecer, en el cerebro empiezan a aparecer huecos, o sea, porque hay una pérdida progresiva de neuronas, ¿no? Y entonces aparecen huecos. En los pacientes, en los humanos, en un inicio se habló de la enfermedad del Kuru, enfermedad visualizada por primera vez en Papúa Nueva Guinea y que era causada por estos priones, pero que la gente se contagiaba por consumir cerebros que estaban contaminados con estos priones. Ellos tenían la idea de que si comían los cerebros de las personas fallecidas, se podrían volver más inteligentes, cosa totalmente falsa. Luego, en el caso de priones, se descubrió también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una encefalopatía espongiforme también, en la cual el paciente, dentro de los primeros síntomas, muestra cuadros de Alzheimer, o sea, se empieza a olvidar las cosas. Pero poco tiempo después, el paciente también empieza a tener cuadros de Parkinson, es decir, no tiene control de la motricidad. Luego, el paciente empieza a tener finalmente una demencia senil y todo ese tiempo, ¿cuánto duró? Desde que aparecieron los síntomas hasta que fallece, son 6 meses. Un prión puede matar a una persona en 6 meses. En el caso de mamíferos como las vacas, se habla de la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? Donde también si esta vaquita tiene este prión, la vaquita no puede mantener su postura, tiembla. Si es una vaca lechera, la cantidad de leche que va a producir es nula, no hay producción de leche. Tienen comportamientos anómalos, no obedecen, se empiezan a golpear la cabeza, tienen movimiento tambaleante y finalmente muere. Si es que es el ganado ovino, se llama scrappy, o sea, en las ovejas se llama scrappy, y esto también genera, ¿no? Movimientos anómalos, no puede mantener la postura, tiembla el animalito y finalmente muere. ¿Ya? Esas son encefalopatías espongiformes ocasionados por priones, que son proteínas anómalas. Ahora bien, respecto al síndrome inmunodeficiencia adquirida, tenemos que mencionar un poco de sus antecedentes. Si bien es cierto, en 1981 empiezan a llegar los primeros pacientes a los hospitales con los cuadros clásicos como son los vómitos, diarrea, sarcoma de Kaposi, que empezaron a bajar de peso y toda la sintomatología, y que estos vómitos y diarreas no paraban pese a los tratamientos convencionales y finalmente los pacientes fallecían. Había la preocupación, 1981, 1982, ¿qué es lo que causaba esta infección? ¿Qué es lo que causaba? ¿Qué cosa está pasando con estos pacientes? Fue en el año 1983 donde se realiza el primer aislamiento del VIH, que se logró por Barré-Sinous y colaboradores en el laboratorio Louis Pasteur de París. Se descubre al virus de la inmunodeficiencia humana. Y se va dando ciertos alcances, ¿no? Y ya en 1985 ya empiezan a haber pruebas para poder analizar qué sangre contenía o qué sangre no contenía el VIH. Y se empiezan a contabilizar casos en todo el mundo. Y ya se decreta pues que es una pandemia. Se crearán diversos organismos para tratar de contener la rápida propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya adquirió ese nombre. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses autoriza el primer fármaco para tratar al SIDA. En el año 96 se logra estar disponible la primera terapia triple antirretroviral.
Sin embargo, desde 1981 a la fecha no se ha podido crear todavía la vacuna contra esta afección. Cosa que algunos dicen, oye, pero mira, los conspiradores, ¿no? Los conspiradores dicen, si para COVID, para SIDA no hay vacuna, y mira, estamos desde 1981 hasta ahora, y para el COVID-19 ya había salido. ¿Por qué la rapidez? Porque acuérdate que SARS empieza desde el 2012. SARS empieza desde el 2012 y inclusive en el 2012 hay un anuncio, ¿no? Y ustedes pueden buscar por ahí, investigar en un paper, que dice, ¿no? Posiblemente estos virus pueden ocasionar afecciones a futuro, si es que se hacen las mutaciones. Hay un paper que indica eso. Y mira, de 2012 a 2019 han pasado cerca de 7 años, 8 años, y aparece COVID-19. 2012 se hizo eso, y cuando apareció el MERS, la alarma fue mayor porque el MERS es mucho más letal. Y ahora mira, con el tema del VIH, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aparece en 1981 los primeros pacientes, hay una data de 1950 en África con pacientes con las mismas características. Y eso lo vamos a entender cuando veamos que hay dos variantes de VIH, ¿ya? Mira, ¿qué significa las siglas VIH? Virus de inmunodeficiencia humana. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome porque es un conjunto de síntomas que caracterizan a esta enfermedad. No solamente los vómitos, las diarreas, sino también la aparición de otras afecciones, otras infecciones que terminan siendo oportunistas y que pueden matar al paciente o que terminan simplemente matando. Inmuno porque está relacionado con el sistema de defensa de nuestro organismo. Y deficiencia porque precisamente este sistema inmunológico está deprimido. Adquirida puesto que no es hereditario, sino provocado por un virus que se adquiere. En inglés esas son las siglas, HIV o AIDS. Las características de este virus es que es un virus con envoltura, ¿no? Primero tú ves, es un virus con envoltura. Claro que su cápside es psicosaédrica, ¿ve? Ahora, ¿a qué células ataca este virus? Esta célula ataca a todas aquellas células que tengan el receptor CD4. Y las células que tienen receptor CD4 son los linfocitos T4, así como también las microglias y los monocitos. Y el tema con los monocitos es preocupante, porque acuérdate que estos jovencitos se van a transformar en macrófagos y que van a responder a ser la segunda línea de defensa. Mientras que los linfocitos T4 son los que dirigen la respuesta inmunológica. Profe, ¿y las microglias? Las microglias son células que van a defender a las neuronas. Hay una de las etapas muy avanzadas de SIDA que implica lo que es la locura, ¿no? La demencia ocasionada por SIDA, precisamente porque las microglias no pudieron proteger a las neuronas puesto que habían sido atacadas por este virus. Otro detalle del virus es que hay dos variantes, ¿ya? El VIH-1, que es la variante que cuenta con mayor distribución mundial, y es la causa de la pandemia, y que está compuesto por 11 subtipos. Mira. Este evoluciona en el cuerpo de la persona lentamente y es controlable. Ese es un detalle, que es controlable con la medicación. En cambio, el VIH-2 es un caso que lo encontramos en África Oriental. Por eso que te mencionaba, hay una data de 1950 que te de la sintomatología igual en sus pacientes, ¿ya? Y este VIH-2 inusualmente pues pueden encontrarse en otros lugares aislados, ¿no? Ahora, con respecto al VIH-1, a diferencia del VIH-2, es que este evoluciona en el cuerpo mucho más lento, pero el problema es que no es tan controlable como sí lo es el VIH-1, ¿ya? Y existen 7 subtipos. Fíjate, África Oriental. Yo recuerdo hace algunos años haber visto un documental que no lo he vuelto a encontrar, lo he estado buscando ahí en el documental, pero no lo he vuelto a encontrar. Y era que los niños de ahí de África cantaban una ronda, ¿no? Generalmente nosotros, que hemos estado chiquitos,
y hemos tenido una buena infancia, salíamos a jugar los niños y jugaban, ¿no? Juguemos en el bosque, jugábamos, ¿no? Pero estos niños, cuando vi ese documental, la verdad que era desgarrador, porque la canción que cantaban estos niños es muerte, muerte, ¿cuándo vendrás? Muerte, muerte, aquí no me tocarás, muerte, muerte, ven ya, ¿no? Y todos rompían filas y uno de ellos era, al que tocaban era la muerte y él tenía que correr y atrapar, ¿no? Entonces, ese era el juego. ¿Por qué? Porque eran niños que ya habían visto morir, en algunos casos de sus padres, habían visto morir a sus hermanos y sabían que estaban en esas aldeas, bueno, con las organizaciones ahí apoyando, pero sabían que posiblemente ellos eran los próximos. Y entonces aprendieron a ver la muerte como algo totalmente natural y que, bueno, tenían que pasar por ello. Y eso es dentro de los países, pues, que más ha afectado, el continente, básicamente, más afectado por este flagelo, es precisamente el continente africano. Ahora, volviendo a la estructura viral, hemos mencionado que es un virus envuelto, ¿ya? Es un virus con envoltura. Y aquí van a destacar, ojo, dos glucoproteínas, que son esto. Las glucoproteínas 120 y las glucoproteínas 41. Aparte de los lípidos de la membrana. Nunca te olvides lo siguiente. ¿Se acuerdan que solo te hemos dicho, no? Para que un virus pueda ingresar al interior de la célula, tiene que tener unos determinados receptores. Entonces, la glucoproteína 120 es la que permite la adsorción, o sea, la fijación del virus a la célula. Mientras que la glucoproteína 41 es la que le va a permitir a este virus la penetración o el ingreso a la célula. Los medicamentos actuales están orientados a trabajar sobre esta. O sea, los medicamentos que hoy en día se tienen, ese es el gran avance, están orientados a evitar que las glucoproteínas funcionen. Por lo tanto, evitarán que los nuevos virus pues se adhieran a la célula y si no se pueden adherir a la célula, no van a poder ingresar tampoco. Y van a estar ahí, no van a estar fuera de la célula T4 como queriendo ingresar y de pronto, imagínate, está queriendo ingresar, de pronto lo mira ahí, ahora sí, lo mira el neutrófilo y dice, composición química no pertenece, esto no pertenece. Y lo fagocita. ¿Todo por qué? Porque ella no pudo entrar. ¿No es que el medicamento inhibió la acción de la glucoproteína 120? Entonces ya no se adhiere y ya no puede entrar. Eso es lo que están haciendo los medicamentos hoy en día. Claro que se ha ido avanzando bastante en lo que es medicación. Luego tenemos algunas proteínas del VIH, como son la proteína P24, que forma la cápside, la proteína P17, que constituye la matriz, que está debajo de la envoltura, y las proteínas P6 y P7, que están en la nucleocápside. También podemos encontrar algunas enzimas importantes. Recuerda que el VIH está formado por dos ribovirus, o por dos ARN, dos hebras de ARN. ¿Ok? Aquí podemos encontrar a la enzima proteasa que actúa cortando las piezas de las proteínas GAG-POL y de la GAG-POL, la polimerasa, ¿ya? Y también tenemos la principal proteína o enzima, transcriptasa inversa. Ella es la principal. Ella hace que se sintetice ADN de doble cadena como patrón de la cadena simple de ARN. Ella es la que transforma el ARN en ADN. Pero para ello también va a necesitar a una enzima que es la ARNasa, que es la que separa las cadenas de ARN de las de ADN durante la transcripción inversa. Profe, ¿y dónde hace esto? ¿Esto lo hace cuando está fuera de la célula? No, esto ya lo hace cuando el virus ya ingresó al interior de la célula. La integrasa es la que realiza la inserción del ADN proviral en el genoma de la célula huésped y cumple tres funciones. La exonucleasa, que corta los dos nucleótidos del extremo 3 de cada una de las dos cadenas de ADN proviral,
Y tenemos la endonucleasa que corta el ADN del huésped en el punto de integración. Mientras que la ligasa hace que el ADN proviral sea soldado mediante solo un enlace covalente en cada extremo del ADN celular. Esas son las funciones entonces de las enzimas que presenta el VIH. Ya sabemos que el material genético viral está formado por ARN, ¿ya? Y que cada copia pues constan de cerca de 9.000 nucleótidos de largo. Comparados esos 9.000 nucleótidos de largo, comparados con el genoma humano, fíjate, el genoma humano es 100.000 veces más largo. Dentro de lo que son los mecanismos de transmisión, podemos encontrar el principal mecanismo de transmisión, que es la vía sexual, heterosexual y homosexual, ¿ok? Por tener sexo de protegido con una pareja infectada. El tema de compartir agujas con una persona infectada, profe, pero ¿quién va a estar compartiendo agujas, profe? ¡Qué horror!, dices. Ahorita decimos qué horror porque estamos en pleno siglo 2021. Pero en el siglo XX, más o menos en la década del 70, 80, 60, 70, 80, había un movimiento que era el movimiento hippie, ahí en Estados Unidos. Peace and love, la frase, hagamos el amor y no la guerra. Y en estas fiestas bacanales, llamémoslo así, porque habían orgías bacanales, los chicos y chicas consumían droga. Y básicamente la droga que consumían era la heroína. Y la heroína era una droga que se inyectaba. Y entonces se compartían ahí las agujas. Como también había un comportamiento sexual muy arriesgado, sin ningún tipo de protección, entonces la gente también se contagiaba ahí. El problema con VIH, chicos, es que es un virus dentro de la familia de los lentivirus. ¿Qué quiere decir lentivirus? Que su avance en el organismo es lento. Y es tan lento que el paciente no tiene síntomas. Y como no tiene síntomas, entonces puede estar propagando el virus. Una persona que está, digamos, en el periodo de portador y que puede contagiar a muchos otros. Por eso es que también sabemos de esto, ¿no? Compartir agujas con una persona infectada, la infección por productos sanguíneos, ¿no? La sangre infectada, que puede una persona haber donado sangre y esta sangre estar en periodo de ventana porque todavía no se reconocieron los anticuerpos contra ese virus. Y la transmisión parenteral, que es de madre a hijo. Cuando la transmisión es parenteral o vertical, ¿no? Es de una madre seropositiva a su embarazo, durante el parto o la lactancia materna. El riesgo de transmisión va a ser menor cuando se detecta que la madre está infectada para poderle darle la medicación oportuna y para que el cuerpecito del bebé haya empezado a generar anticuerpos contra el virus. Sabemos que el uso de medicamentos durante el embarazo y el parto puede reducir a 1% o menos el riesgo de transmisión del virus al bebé. También sabemos que los bebés de las madres seropositivas deben recibir medicamentos contra el VIH y evitar tomar la leche de la madre. ¿Okay? No son mecanismos de transmisión del VIH a través del aire y el agua, mediante la saliva, pese a que se sabe que hay VIH en la saliva, pues no se transmite por este mecanismo, salvo que la persona tenga llagas en la boca, ¿no? Y a través de un beso profundo, pues puede ahí transmitir el virus. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Al sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada. Por los insectos o por las mascotas y también al compartir el inodoro, los alimentos y las bebidas. Existe hoy en día el tema de entender un poco más el virus para evitar lo que son casos de discriminación. Hace algunos añitos, y porque la ignorancia es atrevida, una pequeñita de 4 o 5 añitos ya no podía ir al jardín. Era una niñita que tenía precisamente VIH, sus padres habían fallecido víctimas de esta enfermedad, y quien se encargaba de cuidarlos era la abuelita. Un niño, por naturaleza, tiene que estar acompañado de otros niños, pero los padres y la ignorancia atrevida
hicieron que a la niñita, toda chiquitita, los propios niñitos la aislaran. ¿Por qué? Porque las mamás le decían, no te juntes con esa niñita que te puedes enfermar, no la toques, no, ni la mires. Y la niñita pues vivía todo ese rechazo. Porque como saben, la ignorancia es atrevida. Ya estamos viendo que el virus no se transmite de esta manera. Ni por abrazos, no se va a contagiar la persona. Pero a veces hay este tema de la discriminación terrible. Bien, como sabemos, el virus pasa por 3 periodos. Un periodo de latencia en el cual en el cuerpo no se pueden detectar anticuerpos. Y este periodo más o menos es de 1 a 6 meses o de 1 a 3 meses. Y lo más recurrente es a los 6 meses. ¿Ya? Recién a partir del 6º mes, el cuerpo recién empieza a presentar anticuerpos. Los portadores van a ser pacientes que ya tienen el virus, pero no presentan ningún síntoma. Y como no presentan ningún síntoma, entonces tienden a estar propagando el virus. Fíjense que los primeros síntomas del virus recién aparecen en el paciente 12 años después de haber sido infectados. Por eso se considera lentivirus. ¿Ya? Y ya cuando aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, definitivamente el sistema inmunológico está totalmente deprimido y el paciente puede morir por cualquier infección, por cualquier hongo o cualquier otra bacteria que lo puede atacar. La replicación del VIH es como le hemos mencionado, solamente que la diferencia está en que es en el interior, ya cuando el virus ingresó, que hace en el interior de la célula hospedadora, hace recién la transcripción inversa. Y después ya hace esa integración, la transcripción, la traducción, el ensamblaje y todo eso, ¿no? Y acuérdate que como es un virus con envoltura, sale por gemación, mira, ¿ve? Es la gemita. Y ahí están saliendo los viriones o las nuevas partículas virales. Ya hablamos del periodo de Mentana, periodo en el cual no se reconoce la presencia de anticuerpos y los pacientes seropositivos, que son aquellos que no presentan sintomatología. Entonces tenemos la fase de infección primaria aguda, fase sintomática o de latencia y fase sintomática o sí. Y aquí está la progresión, ¿no? Aquí está la progresión. Resulta que cuando el paciente está con cuadro de SIDA o está antes de pasar a esta última etapa ya mucho más severa, gradualmente el paciente, su sistema inmunológico se va deprimiendo. Y ahí va a haber una propensión de que el paciente empiece a tener síntomas de decaimiento. A veces hay 3 o 4 infecciones gripales al año, medio 3 a 4 infecciones gripales al año. Y eso es porque el sistema inmunológico está deprimido. Ahora, también el tema de tener infecciones recurrentes, y esto, ojo con lo que te digo, ¿eh? El tema de tener infecciones recurrentes no necesariamente puede ser porque la persona tenga VIH. Hay algo que muchos de ustedes conocen y es la salud del hígado. El hígado es el responsable de producir esos interferones y de producir el sistema de complemento. Por esa razón también es que cuando nosotros tenemos el hígado muy afectado, vamos a tener una incidencia de tener infecciones continuas. Profe, mi hígadito participa también participa protegiéndome. Claro que sí, nuestro hígadito participa protegiéndonos. Por eso es importante cuidarlo. Pero a veces no lo cuidamos ahí bebiendo bebidas alcohólicas en exceso, tomando muchos medicamentos, a veces sin prescripción médica y todo ello, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta. Y ahí está, mira, cómo el sistema inmunológico se debilita. Y entonces aparecen manifestaciones clínicas ya cuando se entra en etapa SIDA, ¿no? Hay complicaciones infecciosas donde puede haber la Candida albicans, ¿no? Que es un hongo, tuberculosis pulmonar, herpes zóster, sarcoma de Kaposi, que son llagas de color morado que salen en todo el cuerpo, neumonía por neumocitis juvensi o tuberculosis miliar, toxoplasmosis, criptocosis, o sea, cualquiera de estas afecciones, ¿no? Y por último, una infección diseminada por completo, cuando el recuento de células TC4, o sea, en este caso de linfocitos T4, es menor de 50 células. Mira cómo va.
¿Ya? Y bueno, aquí hay otras complicaciones no infecciosas, como por ejemplo un tipo de cáncer de sangre que es el linfoma de Hodgkin. Son estas algunas de las complicaciones no infecciosas que pueden finalmente terminar matando al paciente. Ya sabemos que hay dos pruebas de diagnóstico, las pruebas virológicas, que es el aislamiento viral, y el PCR, que básicamente detecta al virus, ¿no? Y también tenemos las serológicas, la ELISA y Western blot. La de ELISA lo que hace es detectar anticuerpos, pero no siempre es efectivo. Entonces podemos encontrar una ELISA que le decimos falso positivo. Entonces, si es que hay un falso positivo, para asegurarse se hace la prueba de Western blot. Este es el que busca la partícula viral y es el diagnóstico definitivo. También se puede hacer la prueba de inmunofluorescencia, que es una prueba ya confirmatoria. O sea, profe, que ELISA a veces se puede confundir. Sí, ELISA a veces se puede confundir, por eso se utilizan estas otras dos pruebas para estar seguro, y para estar mucho más seguro se hace la del PCR. Generalmente se hace la de ELISA. La primera se hace la de ELISA y por recomendación se hace la de Western blot. Esta es ya la confirmatoria. Acá en Perú se hacen estas dos más. También se hace esto, pero ya esto es un costo más adicional. ¿Okay? Bueno, los tratamientos, y eso también es preocupante, ¿no? Porque lastimosamente los tratamientos contra el VIH afectan directamente a la médula ósea. Y el tema de que afecten a la médula ósea es dramático, porque la médula ósea, como sabemos, es responsable de elaborar eritrocitos. Entonces usted puede encontrar un paciente con SIDA y además con anemia. Pero también tenemos que darnos cuenta que en la médula ósea roja también se producen los leucocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los futuros linfocitos. Entonces, por eso es que el sistema inmunológico de este paciente no solamente se ha debilitado por el tema de las células dañadas que tienen receptor CD4, sino porque también está afectando a la médula ósea en el tema de la producción de los leucocitos. Bien, entonces la prevención y control implica que la población tiene que tener una adecuada conducta sexual, educación sexual para ellos, abstenerse de relaciones sexuales sin compromiso, ¿no? Buscar una pareja fiel y ser fiel. Por ahí todos los chicos me dicen, profe, eso está difícil, soy muy joven para comprometerme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, si usted sabe que es muy joven para comprometerse, sabe que usted no sabe ser fiel, porque ni siquiera es fiel a sí mismo, porque el infiel es una persona totalmente inmadura que no sabe cómo mantener su soledad. Ustedes en el tema de una persona que vaya buscando otras personas, o sea, terminó con uno y al rato está con otro, y así, ese comportamiento es de personas totalmente inmaduras, pero personas muy temerosas que no saben cómo estar solos consigo mismos. Entonces, lo importante es primero la autoestima, ¿ya? El comportamiento sexual más seguro. Si no puede, reduzca el riesgo. Bueno, el condón o el uso de preservativos. Siempre nos han dicho, no, la música, que mira que se baile, que etcétera, etcétera. El comportamiento de cada persona respecto a su conducta sexual es de cada uno. Simplemente lo que hacemos nosotros es aconsejarles de que sean muy responsables y que la gente se quiera un poco más, ¿no? Una autoestima elevada también es importante para evitar pues caer en esto de cambios de parejas continuos. En un pequeño ejercicio dice, sobre el VIH y el SIDA, coloque verdadero o falso y luego señale la alternativa. El SIDA se caracteriza por disminuir la cantidad de leucocitos presentes en la sangre, eso es correcto, ¿verdad? El VIH puede ser transmitido por sangre, secreción vaginal, orina y leche materna. Por todas ellas, excepto la orina. Entonces, como aparece la orina, lo segundo es falso, ¿no? Por la presencia de la orina. Por orina no se transmite. La ultraestructura del VIH se caracteriza por la presencia del GP120 y GP41 en la envoltura viral y la P17 en el core, o lo que viene a ser la nucleocápside. Eso es correcto. El VIH posee una enzima llamada transcriptasa reversa que transforma el ARN a proteínas, no, transforma el ARN a ADN. Así que eso es verdadero.
Por lo tanto, aquí la respuesta viene a ser la C. Ahora, para terminar, chicos, con respecto al COVID-19, ya sabemos que esta se reportó en Wuhan, que han habido variantes, y para la fecha del 11 de marzo, donde la OMS decreta que es un virus que ha ocasionado la nueva pandemia, para esa fecha, este era el número de casos, 118.000 casos, con 4.291 pacientes fallecidos en 114 países. ¿Ya? En 114 países ya había esa cantidad de fallecidos. ¿Ya? Y cuando aparece COVID-19, en un mes y medio nada más ya había cobrado 1.800 vidas. Y habían 70.000 personas afectadas en un mes y medio, imagínate. La estructura de SARS sabemos que es un ribovirus, material genético es el ARN, es un virus envuelto, como visualizan aquí, tiene las nucleoproteínas y proteínas de membrana, además de lípidos, ¿no? Glicoproteínas. Y precisamente cuando nosotros hacemos el lavado de nuestras manos con el jabón, cuando utilizamos la lejía o cuando utilizamos el alcohol, lo que hacemos es destruir precisamente toda esta envoltura. Y al destruir toda esta envoltura, también llegamos al ARN y finalmente lo destruimos. ¿Ok? Ahí están las posibles pruebas. Ya sabremos que la prueba molecular va a ser la prueba más efectiva porque ella sí me detecta la presencia real del virus. Profe, ¿por qué las pruebas serológicas no? Resulta que la inmunoglobulina M, como la inmunoglobulina G, y sobre todo la inmunoglobulina G, se van a elevar, ¿no? Cuando ingresa un agente patógeno, ya sea virus o bacteria. Y acá hay un inicio, mira, ¿ven? Mira, en un inicio todavía no están elevados. Imagínate un paciente que se haya hecho la prueba rápida y le dijeron, no, no tienes. Pero resulta que el paciente sí estaba contaminado. ¿Y cómo lo supieron? Porque el PCR salió positivo. La prueba directa del virus. Pasa un tiempito, mira, y esto está entre 0 y 7 días. Pasa más o menos de 7 a 10 días y resulta que la inmunoglobulina M en el paciente está positiva. Oye, es posible que tenga el virus. Al día 14, sabemos que al día 14 de la infección estamos con toda la sintomatología. El dolor de cabeza, la tos, que la fiebre, y ahí los 3 me salen positivos. Al día 21, la inmunoglobulina M ya no está, pero la PCR me salió positivo y la inmunoglobulina G me salió positivo. Al día 35, ¿no? Entre el día 28 al día 35, ya no hay la presencia del virus, pero tenemos la inmunoglobulina G que todavía está presente y con ello se han elaborado algunos anticuerpos para el virus. Aquí, por eso es mejor hacerse una prueba del PCR si es que una persona presiente, ¿no? que ha estado en riesgos, ¿no? Y para tomar las medidas preventivas adecuadas en los primeros días y no llegar recién al día 14 para darnos cuenta que estamos con el virus encima y con toda la sintomatología. Bien, acá tenemos los casos totales a nivel mundial acumulados el 15 de septiembre de 2020 en temas de porcentajes. Y a nivel de nuestro país tenemos, miren, que para el 20 de enero de 2021 nuestro número de fallecidos para esa fecha eran 39.274 personas, o 39.274 en efecto. Para esa fecha teníamos 9.600 hospitalizados. Luego, para el 5 de abril de este año, que es la data más reciente que he encontrado, aparecieron para esa fecha 2.281 casos confirmados, ¿ya? Y fíjense la tasa de mortalidad, ¿no? Miren que para el 20 de enero del 2021 hubieron 117 fallecidos y acá 83 fallecidos en este día, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la tasa de mortalidad al menos está disminuyendo, ¿no? Después del tema de la vacuna ha estado disminuyendo, pero no perdamos la guardia, chicos, porque todavía están las nuevas cepas, ¿no? Y se habla de una posible tercera ola. Y esperemos pues que ni siquiera lleguemos a tercera ola con ya las medidas preventivas que estamos tomando en cuenta. Aquí están las vacunas.
versus el COVID, mismo fin, diferente manera, ¿no? Aquí les he puesto, revisen ustedes su material, la vacuna de Pfizer, la AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, con los precios y costos, así como también con el número de dosis que se tiene que poner a la persona. ¿Ok? Ahí están los síntomas comunes y síntomas poco comunes, que son estos. ¿Ya? Y ya sabemos la población vulnerable, ¿no? Los mayores de 60, a los cuales ya se está vacunando, y personas con comorbilidades, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, diabetes. Por ahí alguien dice, profe, yo tengo un familiar que tiene 40 años, pero él tiene una comorbilidad, que es un paciente diabético. Se está tomando en cuenta a estos pacientes con comorbilidades para proporcionarles la vacuna antes de llegar a su periodo etario, por si acaso, ¿ya? Busquen ahí en el ministerio y para que se puedan vacunar oportunamente si es que tiene algún tipo de comorbilidad. Y las mujeres embarazadas, pues por precaución, también se considera como grupo de riesgo. Ya sabemos las medidas de prevención, ya les expliqué cómo actúa la efectividad del lavado de las manos. Aquí para diferenciar, chicos, coronavirus, gripe y resfriado. Hay gente que a veces le da un resfriado fuerte y dice ya me dio coronavirus. No es así. Aquí están las diferencias, ¿no? Y una de las principales diferencias es precisamente la pérdida del gusto y olfato. Pérdida de gusto y olfato es clásico del coronavirus. Bien. Aquí un ejercicio. El VIH y el virus SARS son partículas virales altamente infecciosas. Entre sus semejanzas las podemos indicar. Los dos van a tener la siguiente semejanza. Poseen envolturas de naturaleza proteica, pero solamente en el caso de solamente el VIH utiliza la transcriptasa inversa, mientras que los dos son pandemias. Y el SARS es un virus con genoma ARN monocatenario, con presencia en envolturas en donde se encuentra glicoproteína S, que interacciona con el receptor ACE2, que es un tipo de proteína. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Profe, aquí dice pregunta de las guías. Ya, todas las preguntas de la guía están resueltas acá. Ya, eso por favor revisan ustedes detalladamente. Ok, chicos, ahí están todas las preguntas de la guía. Bien, nos vemos, estimados alumnos, la próxima semana. Cuídense bastante. Cuídense, chicos. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Ah, antes que me olviden, revisen su material porque también les puse un videíto, ¿ya? Les puse un videíto de los 10 virus más, o 7 virus más letales. Revisen.